Buenas, nuevamente los saludo con esquemas de, esta vez de las arterias, que son de los más importantes que nos causan enfermedad y muerte en nuestra sociedad, en la angustia, en las necesidades de la ansiedad, de el poco ejercicio, es decir, tan sedentarios y que se tapan nuestros vasos sanguíneos que irrigan el corazón que está latiendo recuerden, la tercera semana de gestación en adelante ya comienza a contraerse el corazón. Entonces, para hablar un momento más detallada de las arterias del corazón, este es una disección donde han inyectado en las arterias que irrigan el corazón, han inyectado una resina y después han retirado todo el miocardio y podemos ver las arterias que van dando colaterales. Estas arterias que están dando aquí son colaterales de esta porque están saliendo, que se llevan sangre de esta arteria, eso se llama. Y la circunfleja. Recordemos, la coronaria derecha se mete en el surco atrio, aquí estaría el atrio, y aquí estaría el ventrículo derecho. Atrio ventricular derecho o coronario derecho, se va a la parte posterior del corazón a un sitio donde se llama la cruz del corazón y comienza a recorrer la cara diafragmática del corazón y esta ya se llama la rama terminal de la coronaria derecha. Entonces la coronaria derecha y las dos ramas terminales de la coronaria izquierda, vale decir interventricular anterior y arteria circunfleja son lo que se conoce como las tres vasos coronarios. Si cortamos los ventrículos, aquí estaban los ventrículos, podemos tener la imagen del músculo del miocardio del ventrículo izquierdo, que forma como un cilindro alrededor de la cavidad ventricular. Dentro de la cavidad ventricular, los músculos papilares que sostienen las cuerdas tendinosas, papilares anteriores, papilares posteriores. Y esa sería la pared ventricular del ventrículo derecho. Cortados, entonces, cavidad ventricular derecha, cavidad ventricular izquierda, músculos papilares. Estos cordoncitos blancos, entonces, son las arterias llenas de un medio de contraste que nos permite visualizar las colaterales que se van a meter en el septum interventricular. Entonces, esta es la arteria interventricular anterior, rama terminal de la coronaria izquierda. Y esa interventricular anterior desciende hasta el ápex del corazón. Cuando llega al ápex se devuelve un poquito en la cara posterior del corazón para irrigar todo el ápex del corazón. Su recorrido va dando colaterales para irrigar la cara anterior del ventrículo derecho, esto que se llama el cono pulmonar, cara anterior del ventrículo derecho. Y arterias septales que se meten al septum interventricular, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Las arterias septales de esta interventricular anterior son más largas que las septales que se originan de la rama terminal de la coronaria derecha, la interventricular posterior, que usualmente es rama terminal de la coronaria derecha. Fue dando ramas, ramas hasta la cruz del corazón y cuando comienza a descender en la cara diafragmática del corazón, entonces se llamará interventricular posterior. A lo largo de su recorrido, entonces, el septum interventricular recibe irrigación tanto de la interventricular anterior, rama terminal de la coronaria izquierda, como la interventricular posterior, rama terminal de la coronaria derecha. Pero como esta es más voluminosa, entonces le va a dar 2/3 partes del tabique interventricular, coronaria izquierda a través de la interventricular anterior y 1/3 parte del tabique interventricular, la coronaria derecha, rama terminal de la coronaria derecha.
Cuando van allá más atrás, más arriba de este corte, digamos en la mitad de los ventrículos, entonces más arriba están dando a los lados arterias de aquí de los lados, entonces estas se llaman marginales. Entonces la circunfleja de la coronaria izquierda estará dando marginales izquierdas y la coronaria derecha estará dando marginales derechas para el borde derecho del ventrículo derecho, igual que está dando para el cono pulmonar pared anterior del ventrículo derecho, que estará aquí entre la coronaria derecha por el surco atrioventricular derecho y el surco interventricular anterior, la interventricular anterior de la coronaria izquierda. Entonces esta área tiene irrigación tanto de la coronaria derecha como de la coronaria izquierda. La interventricular anterior, además de las arterias para la pared anterior del ventrículo derecho, también está dando irrigación a la cara anterior del ventrículo izquierdo. Y entonces comienzan a aparecer estas arterias sobre la cara anterior del ventrículo izquierdo, que son las arterias diagonales. Se comienzan a numerar, pues las que estén más aquí cerquita de su origen será la primera oblicua de la cara anterior del ventrículo izquierdo, la segunda oblicua y la tercera oblicua. Entonces, las ramas oblicuas en la cara anterior del ventrículo izquierdo se originan de la interventricular anterior. Aquí tenemos la pirámide del corazón, el atrio derecho, el ventrículo derecho formando este cono que termina en la salida de la arteria pulmonar, que va a dividirse debajo del callado aórtico del pulmonar derecha, pulmonar izquierda. Entonces la pared anterior del ventrículo derecho forma este cono. Esto es el cono pulmonar o infundíbulo, porque parece un embudo con el pico hacia arriba y hacia el lado izquierdo, y entonces ese embudo está entre la coronaria derecha, el inicio de la coronaria derecha y la interventricular anterior de la coronaria izquierda. La coronaria derecha, entonces les estaba diciendo, usualmente termina en la cara inferior, irrigando la cara inferior de los dos ventrículos en el surco interventricular, entre ventrículo derecho y ventrículo izquierdo de la cara diafragmática. La circunfleja se va en el surco entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Aquí abierta la cavidad del ventrículo derecho, que es esta pared que se retiró de donde va a salir la pulmonar hacia debajo del callado aórtico, dividirse en arteria pulmonar derecha y pulmonar izquierda, las valvas semilunares de la pulmonar. Entonces, esta número 1 es la coronaria derecha, que como cuando llega a la cruz del corazón, allá donde se separan las dos aurículas y comienza el surco interventricular posterior, que debiera llamarse inferior contra el diafragma, entonces desciende hasta el ápice del corazón, hasta cerca al ápice, como interventricular posterior. En su recorrido está dando ramas, entonces esta rama que está dando aquí va a irrigar el nódulo sinusal. Entonces en su origen da una rama para la cara interna de la auriculilla derecha y termina aquí, en el sitio donde está el surco terminal de His, aquí dentro de la aurícula derecha, surco por fuera y cresta por dentro. Aquí es el miocardio, se transforma en el nódulo sinusal, el marcapaso del corazón. Entonces la coronaria derecha está dando la colateral de irrigación atrio-nodal. La describió un doctor Gerodel, y entonces es la atrio-nodal de Gerodel. Si se tapara esa arteria, se quedaría sin irrigación el nódulo sinusal, y entonces no tendría la frecuencia de despolarización que le da el- la orden, el marcapaso para que se contraiga aurículas, pase por el atrio ventricular y se contraigan los ventrículos. Entonces disminuiría dramáticamente la frecuencia cardíaca de la contracción porque el nódulo sinusal, marcapaso del corazón, está obstruido su irrigación, entonces no tiene suficiente oxígeno para despolarizarse con la frecuencia que usualmente se despolariza 80, 100 veces por minuto. Pasaría a comandar el nódulo atrioventricular, pero ese nódulo atrioventricular se despolariza con mayor frecuencia que el resto del miocardio, pero
con una frecuencia más baja, de unos 40 a 60 veces por minuto. Entonces habría brady, que quiere decir más lenta, la frecuencia de contracción del corazón, y comenzaría a comandar la despolarización de las aurículas. Entonces ya la despolarización no viene del techo de la aurícula derecha, sino del piso de la aurícula derecha hacia arriba, y se invierte la onda P. La onda P que se acercaba a los electrodos que se ponen aquí en la cara anterior del tórax. Entonces, como se acercaba aquí a esos electrodos, era positiva la onda P, entonces se invierte la onda P y hay bradicardia porque está comandando el nódulo atrioventricular aquí. Otra arteria que también irriga los nódulos es la primera septal posterior, cuando comienza a bajar la coronaria derecha de la cruz del corazón en la cara posterior del corazón, de las aurículas del surco interventricular, esa va a irrigar el trígono de Koch, donde está el nódulo atrioventricular que retarda el paso del impulso cardíaco. Si se tapara esa arteria, la primera septal posterior, usualmente de la coronaria derecha en su inicio de la rama terminal de la coronaria derecha, si se tapara esa arteria, se contraerían las aurículas con una frecuencia y una onda P regularmente con la misma frecuencia que tenía cuando estaba sano, pero los ventrículos no se contraerían. Al contraerse los ventrículos se produce un complejo de ondas que se llaman el QRS, el electrocardiograma. Y entonces no se produce QRS, se aumenta el espacio donde hay un silencio eléctrico porque este nódulo no está conduciendo ese impulso cardíaco tan rápido. Entonces hay un bloqueo atrioventricular por obstrucción de esta arteria primera septal posterior. Aquí el corazón por fuera, sin abrir el ventrículo derecho, surco coronario derecho, surco coronario izquierdo. Cuando salen de la aorta, allá detrás de la pulmonar, la coronaria derecha se mete aquí y desciende como hacia el lado derecho a la unión entre el apéndice sifoides y el cuerpo del esternón, como aquí para el sexto espacio intercostal. Aquí desciende en este surco atrioventricular derecho, la coronaria derecha. Recordemos la atrio-nodal al nódulo sinusal en la desembocadura de la vena cava superior. La interventricular anterior, rama terminal de la coronaria izquierda. Entonces, la coronaria izquierda, cuando sale de la aorta, en la aorta ascendente, desde el ventrículo izquierdo se dirige arriba y a la derecha y un poquito hacia adelante. Entonces, ahí están las primeras colaterales de la aorta ascendente, son las dos coronarias, coronaria derecha aquí, coronaria izquierda aquí. No tarda en dividirse la coronaria izquierda en interventricular anterior y circunfleja, que se mete al surco atrioventricular o coronario izquierdo para irse a la cara posterior, acompañada de una vena que viene desde la punta del corazón, se llama la vena cardíaca magna y sube hacia el surco atrioventricular izquierdo para irse por el lado izquierdo contorneando para la cara posterior y formar el seno coronario, recuerden. Entonces aquí en el surco interventricular anterior, la vena cardíaca magna, el inicio es de la punta del corazón y va aumentando de tamaño en la medida que recoge sangre venosa que irrigó esta pared del cono pulmonar y esta cara anterior del ventrículo izquierdo con las arterias diagonales, primera, segunda, tercera diagonales. Puede haber un número variable de diagonales en la cara anterior del ventrículo izquierdo. Entonces aquí la arteria coronaria derecha en el surco atrioventricular, la atrio-nodal en la cara interna de la auriculilla derecha hasta el nódulo sinusal. Obviamente en el recorrido en el surco atrioventricular irriga el miocardio de la aurícula y irriga el miocardio del cono pulmonar, cara anterior del ventrículo derecho, y da las marginales, el borde derecho del ventrículo derecho cuando llega ya a la cara inferior hacia el vértice del corazón. Coronaria izquierda, mucho más cortica, aquí la pusieron, qué sé yo, unos 2 centímetros de largo, si mucho tiene de largo esto, y se divide en dos arterias bien voluminosas. Entonces aquí termina la coronaria izquierda y ya se comienza a llamar interventricular anterior y arteria circunfleja.
Esta interventricular anterior y circunfleja son las ramas terminales de la coronaria izquierda. Un corazón, tronco de la arteria pulmonar, arteria aorta saliendo, llegando la vena cava superior al atrio derecho, surco atrio ventricular derecho, y ahí vamos a poner la arteria coronaria derecha saliendo del seno de la valsalva, de la valva semilunar derecha de la aorta ascendente. Entonces, las primeras ramas colaterales de la aorta son las arterias coronarias. ¿Recuerdan cuáles son las siguientes ramas colaterales de la arteria aorta? ¿Cuántas ramas eran? Eran tres ramas, ¿no? El tronco arterial brachiocefálico al lado derecho, la carótida común izquierda y la subclavia izquierda para ir por debajo de la clavícula al brazo izquierdo. Queda claro colaterales y queda claro terminales. Coronaria izquierda, aquí en rojo, arteria coronaria izquierda, sale entre la auriculilla izquierda y cubierta aquí por la arteria pulmonar, el tronco de la pulmonar, y no tarda en dividirse 1 centímetro, incluso puede que no exista coronaria izquierda, sino que estas dos salgan directamente del seno de Valsalva, de la valva semilunar izquierda de la aorta, de la válvula aórtica. Y entonces se divide en dos. Estas son las ramas terminales de la coronaria izquierda. Arteria circunfleja y arteria interventricular. Pueden quitarle este adjetivo de izquierdo, porque la circunfleja entendemos que está en el surco atrioventricular izquierdo y que es esta rama terminal de la coronaria izquierda. Si vemos las arterias solitas, entonces lo que les decía hace un momento, la interventricular anterior llega hasta la pez del corazón y está dando las arterias septales, que son más largas que las septales posteriores, que irrigan 1/3 del tabique interventricular. Entonces recuerden que aquí en el tabique interventricular se divide el haz de His desde el nódulo atrioventricular irrigado por la primera septal posterior, esta. Entonces aquí el haz de His, después de pasar el trígono fibroso derecho del esqueleto fibroso, se divide en rama derecha y rama izquierda. Y esas ramas derecha e izquierda van a estar irrigadas por las arterias septales anteriores, que irrigan 2/3 del tabique interventricular, y la rama derecha y las anteriores de la izquierda por las septales anteriores de la interventricular anterior. Quitando el músculo del esqueleto fibroso donde se fija la válvula mitral y la válvula tricúspide, quitando el músculo de las aurículas que se origina aquí para dar cabida a la aurícula derecha aquí sobre esta válvula y la aurícula izquierda sobre esta válvula. Entonces podemos ver la pared anterior de la aurícula derecha, tiene las cúspides, en este caso contraído el ventrículo, está saliendo sangre por la aorta y por la pulmonar aquí más anterior, esto es adelante con respecto al corazón, esto es atrás con respecto al corazón, y entonces del lado izquierdo la mitral. Al estar cerrado tiene como una comisura de los labios de un viejito mueco aquí. Está cerrada la valva anteromedial de los dos trígonos derecho e izquierdo del esqueleto fibroso y del anillo fibroso que le da inserción sobre toda la valva posteromedial. Las tres valvas de la tricúspide, la anterior, la posterior y la septal, originándose en el anillo fibroso, el esqueleto fibroso del corazón, para dar inserción a esta válvula tricúspide, rodeando en el surco atrioventricular derecho, arteria coronaria derecha, saliendo de este seno de Valsalva, de la valva semilunar de la aorta aquí, derecha. Sale y rodea el surco atrioventricular. Cuando llega aquí a la cruz del corazón, comienza a bajar hacia el vértice del corazón y esta es la primera septal que va para este trígono, el trígono fibroso derecho, el esqueleto fibroso, sobre el cual está el nódulo atrioventricular, músculo que va a retardar el paso del impulso cardíaco. Pero si se queda sin irrigación,
Entonces demorará todavía más un silencio eléctrico que hay entre la onda P, contracción de las aurículas, derecha primero, izquierda después, unos milisegundos después, una sola onda, la onda P del electrocardiograma. Se retarda y un silencio eléctrico para que después se contraigan los ventrículos por la acción de las fibras de Purkinje que se originaron de las ramas derecha e izquierda del haz de His. Entonces, si el nódulo atrioventricular no recibe buena irrigación, se comienza a retardar el paso del impulso cardíaco. La frecuencia de las contracciones de las aurículas es normal, se produce onda P normalmente, pero se va espaciando hasta que de pronto hay un espacio muy largo entre la contracción auricular y la contracción ventricular. Entonces, este nódulo atrioventricular que retarda el paso del impulso cardíaco se queda sin irrigación por la primera septal posterior. Aquí estaba pasando con la arteria circunfleja, la vena cardíaca magna que venía desde la punta del corazón, surco interventricular anterior, acompañando la interventricular, llega aquí a la izquierda y se va por el lado izquierdo. Cosa curiosa, aquí la circunfleja, la sangre va hacia acá, hacia la cara posterior del corazón, y la arteria circunfleja. Y la sangre venosa sigue la misma dirección. Eso usualmente no pasa en las extremidades. En las extremidades, las arterias van hacia la periferia de la extremidad y las venas se devuelven hacia el corazón, hacia las cavas y la aurícula derecha. Pero aquí, cosa curiosa, la arteria circunfleja lleva la sangre en la misma dirección, así rodeando por el lado izquierdo hacia la cara posterior, lo mismo que en la gran vena coronaria para formar el seno coronario. Cuando está a punto de desembocar aquí, detrás del trígono, aquí donde está el nódulo atrioventricular, entonces recibe esta cardíaca media, la que acompaña a la rama terminal de la coronaria derecha en el surco interventricular posterior, se llama vena cardíaca media. Desemboca en el seno coronaria para desembocar aquí en el ostium que se abre, el orificio que se abre en el piso de la aurícula derecha, al lado del orificio de la vena cava inferior. Esta es la pared anterior de la aurícula derecha con las tres valvas de la válvula atrioventricular tricúspide. Esta es la pared anterior de la aurícula izquierda con las dos válvulas de la mitral. Están abiertas las semilunares de pulmonar y aorta y está saliendo desde los ventrículos la sangre hacia las arterias pulmonar y aorta. Cuando se cierran, entonces se cierran las semilunares y por eso se hace turbulencia aquí y suena el segundo ruido. Recuerden que se cierra primero la aorta y después la pulmonar y suena dup. Entre loop, cierre mitral y tricúspide, y dup está la sístole ventricular. Loop dup, loop dup, loop dup. Nótese que hay un espacio un poquito más largo, yo estoy exagerando los tiempos, un poquito más largo entre un dup y un nuevo loop. Es decir, es más larga la diástole ventricular que la sístole. Obvio, cuando está en sístole está gastando energía. Entonces eso es más cortica la sístole para impulsar la sangre por la aorta y la pulmonar. Cuando está en diástole, entonces van a estar cerradas las semilunares y se abren las atrioventriculares para llenarse los ventrículos. Al final, entonces, nódulo sinusal hace contraer la aurícula derecha, aurícula izquierda, onda P, y se terminan de llenar las cavidades ventriculares para volver a bombear la sangre. Este es un acercamiento en la salida de la coronaria derecha, cubierta entre el cono de la arteria pulmonar, la salida de la pulmonar, y la auriculilla izquierda. Esta es la coronaria izquierda y de pronto se divide en dos grandes vasos. Ya se acabó la coronaria y estas son las dos ramas terminales, arteria circunfleja y arteria interventricular anterior. Obviamente la interventricular anterior comienza tempranamente, primera diagonal, en la cara anterior del ventrículo izquierdo. Las arterias conales y septales para el cono del infundíbulo del pulmón, de la cara pulmonar, de la cara anterior del ventrículo derecho, y las septales en el septum interventricular, desde la parte anterior. Recuerden que como esta es bien voluminosa, va a irrigar las 2/3 partes del septum interventricular en la parte anterior. La misma visión de las arterias mostrándonos
las relaciones. Aquí está cortada la pulmonar, ahí está la aorta, ahí está la válvula aórtica, y entonces dos de estas valvas de la válvula de la aorta tienen un desfogue para irrigar el corazón, coronaria izquierda, y allá por el otro lado, coronaria derecha. Y entonces, estas valvas de la aorta que soportan mayor presión en la diástole, tienen un alivio de la presión porque la sangre que se trata de devolver hacia el corazón dilata un poquito, forma los senos de Valsalva aquí en las semilunares de la válvula de la aorta, pero estos dos, la salida de la coronaria derecha y la salida de la coronaria izquierda, tienen un alivio porque pierden sangre por las arterias coronarias para ir a irrigar el miocardio del corazón. Entonces, digamos que la valva que más presión tiene es la valva posterior en la diástole, la valva posterior de la válvula aorta. La válvula de la pulmonar pues tendrá un soporte, las tres igual soporte, porque no tienen desfogue, no tienen salida de venas coronarias. Las venas salen de los capilares del miocardio para formarse en los surcos atrioventriculares. Entonces estas tienen igual presión, pero solamente la presión de circulación menor, solamente dentro del tórax, 25-30 milímetros de mercurio, nunca alcanza los 100 milímetros de mercurio de la diástole, el inicio de la diástole en la válvula de la aorta. Entonces esta es la que soporta mayor presión y de entre las tres valvas, las dos coronarias tienen alivio por la salida de la sangre para irrigar el miocardio, coronaria derecha y coronaria izquierda, pero la posterior no tiene esa salida, entonces soporta mayor presión sobre la diástole, la valva posterior de la aorta. Aquí están en diástole, entonces en diástole el músculo al relajarse, las arterias que están penetrando entre el miocardio para irrigar el miocardio se abren y le da paso a la irrigación del miocardio de los ventrículos. Para irrigar el miocardio de los ventrículos, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo y las aurículas hacia nosotros, porque esto es desde arriba y atrás del corazón. Coronaria derecha, primera septal para el trígono, donde está el nódulo atrioventricular, y entonces se retardaría el paso y comienza a abrir un bloqueo del paso del impulso cardíaco que permite la contracción de las aurículas, pero se va a demorar en iniciarse el complejo de la contracción de los ventrículos del miocardio, que se registra como complejo QRS en el electrocardiograma. Esta es una disección del doctor Robert Ackland, lamentablemente en el 2014 falleció el doctor Robert Ackland y le gustaba disecar cadáveres que no estuvieran formalizados y que no estuvieran pues ya petrificados por el pulmón. Y eso es un corazón fresquito de un ser humano visto desde la parte izquierda. Aquí se cortaron las venas pulmonares izquierdas, llegando al atrio izquierda, venas pulmonares derechas, llegando al atrio izquierdo. Vena cava inferior. Entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, el surco coronario izquierdo, donde la vena cardíaca que venía de la cara anterior, acompañando la circunfleja, se dilata y recibe una vena que se llama la vena oblicua aquí, y va a terminar en el piso de la aurícula derecha, aquí por delantico de la desembocadura de la vena cava inferior. En el piso por delante y un poquito medial desemboca la vena, el seno coronario. Antes de terminar en el seno coronario, entonces recibirá la interventricular posterior, llega aquí a la cruz del corazón antes de desembocar en la aurícula derecha, el seno coronario, que se formó de la vena cardíaca magna que subió en el surco interventricular anterior, surco coronario izquierdo y se fue para atrás. Cuando está aquí, acompañada aquí además de esta grasa, quitando el pericardio o epicardio seroso, encontraremos una arterita acompañando al seno coronario. Entonces, antes de terminar en la aurícula derecha, también recibe del surco coronario derecho una vena cardíaca. Esta es la vena cardíaca menor.
La vena cardíaca menor se forma aquí de la marginal derecha. Algunas venas del cono pulmonar en la cara anterior del ventrículo derecho terminan directo en la aurícula, en la cavidad auricular derecha. No hay problema porque es sangre poco oxigenada a la aurícula derecha que recibe toda la sangre desoxigenada de las venas cavas y del seno coronario. Algunas otras venas también pueden desembocar en la aurícula izquierda y entonces ahí sí habría un poquito de mezcla de alguna sangre poco oxigenada con la bien oxigenada del atrio izquierdo. Visto desde atrás, el seno coronario recibiendo la vena cardíaca media o interventricular posterior y la vena cardíaca menor en el surco coronario derecho. Apenas se forma de las marginales, las otras venitas van a terminar directo en la cavidad de la aurícula derecha. Aquí está un vaciado. Esta aurícula derecha, izquierda, perdón, está llena, visto el corazón desde el lado izquierdo y un poquito desde abajo para ver el surco atrioventricular izquierdo, donde transcurre usualmente la arteria circunfleja, dando las marginales izquierdas, borde externo del ventrículo izquierdo, y las auriculares a la pared de la aurícula. Aquí la sangre se dirige hacia acá, hacia la cruz del corazón. Y la sangre venosa que venía de la interventricular anterior, surco coronario izquierdo, se aumenta porque recibe todas estas venas marginales izquierdas de la aurícula y esta vena oblicua se dilata el seno coronario, recibe la cardíaca media y la cardíaca menor en el surco atrioventricular derecho, la cardíaca menor. ¿A quién acompaña obviamente la cardíaca menor? Acompañará a la arteria coronaria derecha antes de dar su rama terminal interventricular posterior descendiendo en la cara diafragmática del corazón. Entonces, la disección en los corazones fresquitos, aquí están las arterias pulmonares debajo del arco aórtico, aquí las venas pulmonares derechas, izquierdas, la cara posterior de la aurícula izquierda. Esta cara posterior, mira, se forma un bolsillito del pericardio seroso, el seno eh, oblicuo del pericardio seroso. La pared posterior del seno oblicuo viene siendo el pericardio fibroso cubierto de pericardio seroso aquí atrás. Y la pared anterior del seno oblicuo es la cara posterior de la aurícula izquierda. Detrás del pericardio fibroso estará descendiendo el esófago aquí en la cara posterior. Entonces una Coca-Cola fría baja la Coca-Colita por aquí, por el esófago, camino del diafragma para llegar hasta el estómago por el esófago, en la cara posterior de la aurícula izquierda. Saliendo de la aorta, obviamente por delante de las válvulas y a la derecha de la válvula mitral y a la izquierda de la válvula tricúspide, detrás de la vena del esqueleto fibroso de la válvula de la pulmonar, de la válvula de la aorta. Aorta ascendente para formar el callado aórtico y me voy a cabalgar sobre el ilio, es decir, sobre todos los vasos que van y vienen de los pulmones. Entonces se inventaron meter un conducto, un cablecito, un catéter en la cara anterior del muslo. Entran al abdomen desde la arteria femoral. La arteria femoral se formó de la ilíaca externa, entró al abdomen, ilíaca externa con una ilíaca interna que irriga a la pelvis, ilíacas comunes y llegó a la aorta en el abdomen. Subo y esta línea blanca es el catéter que metieron en la cara anterior del muslo. Subo toda la aorta, paso el diafragma, llego al tórax y voy por el callado aórtico. La punta del catéter lo metieron en el seno de Valsalva del origen de la coronaria derecha. Le inyectan un medio que nos muestre la irrigación de la coronaria derecha. Llega a la cruz del corazón y desciende en la cara inferior o diafragmática del corazón como interventricular posterior. La atrionodal para la auriculilla derecha y para el nódulo sinusal, arterias auriculares hacia el miocardio de la aurícula derecha, arterias conales para el cono o infundíbulo pulmonar, pared anterior del ventrículo derecho. Y entonces esta imagen se puede ver
con el paciente ahí cerrado el tórax y el catéter que penetró en la cara anterior del muslo, por debajo de la ingle, en la arteria femoral, y llegó hasta el callado de la aorta. Entonces aquí tenemos coronaria izquierda, interventricular anterior, no está en la posición del corazón, ¿sí? Interventricular anterior, diagonales y septales, conales, coronaria derecha, conales, desciende interventricular posterior y circunfleja, que no alcanza a llegar a la cruz del corazón. Entonces le inyectamos un medio de contraste y vemos la coronaria derecha para interventricular posterior, interventricular anterior hasta el ápex del corazón y circunfleja dando la vuelta en el surco coronario izquierdo. En ocasiones el nódulo sinusal puede recibir doble irrigación, tanto de la coronaria derecha, la atrio-nodal, que es la que usualmente la irriga, como de la coronaria izquierda, en este caso de la circunfleja, le da la vuelta a la aorta y va hasta allá, hasta el desembocadura de la vena cava superior y tiene doble irrigación ese nódulo sinusal. Aquí, en este caso de este corazón. Entonces ya veíamos la imagen que se puede ver en una pantalla, pues, cuando inyectan el medio de contraste en la coronaria derecha, la arteria atrio-nodal para el nódulo sinusal y una de estas sería para la irrigación del nódulo atrioventricular. La silueta cardíaca, esta vez desde una vista lateral, aquí está la columna vertebral, los discos intervertebrales, los cuerpos vertebrales, y aquí va subiendo el catéter para dar la vuelta en el callado aórtico y bajar al sitio donde se inicia la coronaria derecha. Estas imágenes son las imágenes del texto de Moore, Anatomía Clínica de Moore. Para la coronaria izquierda, lo mismo, el catéter que metieron en la cara anterior del muslo, en el mediastino posterior, por la aorta torácica o descendente, callado de la aórtica, y llego a la aorta ascendente, inyectan el medio de contraste interventricular anterior. Cuando se da la vuelta en el surco interventricular y va al surco interventricular posterior, se puede unir con la rama terminal de la coronaria derecha. Pero lamentablemente es tan pequeña esa arterita, la anastomosis, se llama eso, no es suficiente por si se tapa la interventricular posterior para que ésta le lleve sangre a la cara inferior del corazón. Entonces, usualmente cuando se tapa la interventricular posterior de la coronaria derecha, rama terminal usualmente, entonces decimos tiene un infarto de cara inferior del corazón. Y aquí está el esquema correspondiente, coronaria izquierda, interventricular anterior al ápex del corazón y arteria circunfleja en el surco coronario izquierdo hacia la cara posterior del corazón, hacia la cruz del corazón. Es importante ver cómo se irriga el sistema cardionector del corazón. Entonces, para el nódulo sinusal y atrioventricular, usualmente son colaterales de la coronaria derecha. Atrio-nodal de Llorodel, cara interna de la auriculilla derecha, a desembocadura de la vena cava superior. La primera septal posterior para el nódulo atrioventricular, para el haz de His, que es el que pasa el trígono derecho fibroso para pasar el impulso cardíaco. Por aquí es donde únicamente debe pasar el impulso cardíaco para que el haz de His se divide en rama derecha y rama izquierda, vayan a producir las fibras de Purkinje y se contraiga el miocardio desde el ápex del corazón, mandando la sangre hacia la base y cerrando mitral y tricúspide. Y después pega las semilunares de pulmonar y detrás de la aorta, después la de la aorta, para abrir y mandar la sangre por aquí a los pulmones y por aquí a la aorta y a todo el cuerpo. Las ramas derecha e izquierda, como las interventriculares, las septales anteriores, son de una arteria más voluminosa, terminal de la coronaria derecha, la interventricular anterior. Entonces la rama derecha y la rama izquierda, las ramas más anteriores de la rama izquierda del haz de His, están irrigadas por las septales anteriores. Entonces saben de mi afición de la tercera septal anterior, va a irrigar la rama derecha de las de His. La rama de la derecha de las de His se mete en el ventrículo derecho, en un músculo que va desde el septum interventricular a la base del piral anterior.
y ese es el haz arqueado o septo del septum interventricular marginal al borde derecho del corazón, al pilar anterior. Ahí está la rama derecha de las de His junto con la tercera septal anterior irrigando esa rama derecha. Obvio, si se tapa la tercera septal anterior, irrigación de la coronaria derecha, se queda sin contracción la pared ventricular derecha, la pared anterior del ventrículo derecho. Y entonces eso es lo que se llama un bloqueo de rama derecha, un bloqueo de rama derecha, porque está irrigado por las septales anteriores, ramas de la interventricular anterior, de la coronaria izquierda. Lo mismo, entonces recuerde que se varió la posición del corazón, le quitaron los grandes vasos, los sacaron, inyectaron coronaria derecha, inyectaron coronaria izquierda, interventricular anterior, circunflejando las marginales, las oblicuas, aquí una, dos, tres oblicuas sobre la cara anterior del ventrículo izquierdo. Las marginales derechas, pues de la coronaria derecha. Y ahí están los catéteres donde canalizaron el origen de la coronaria derecha y de la coronaria izquierda para meterles un medio de contraste y este es el corazón de donde se tomaron esa imagen. Entonces están inyectadas con un medio que pasa. Obvio, si está tapada la arteria aquí, entonces ahí se verá una estrechez en la arteria y de ahí en adelante disminuye el flujo de este medio de contraste que nos permite ver la arteria. Se llama una angiografía. Esta es la punta de los ventrículos, no, la mitad de los ventrículos cortado, el ventrículo izquierdo, que es prácticamente cilíndrico, un cono cilíndrico. Estas son las valvas de la septal anteromedial y posterolateral de la mitral, y estas son las valvas de la tricúspide en la cavidad ventricular derecha. Pared del miocardio derecho forma como una media luna alrededor del septum interventricular. Esta será la arteria interventricular anterior, más voluminosa que esta que es pequeñita, la interventricular posterior. ¿Cómo se llamarán estas aquí? Esta aquí. Estas serán las marginales izquierdas. ¿De quién son ramas estas marginales? Esta puede ser una oblicua de la interventricular anterior, pero estas deben ser de la circunfleja, allá más arriba, en el surco atrioventricular izquierdo, la circunfleja estarán dando las marginales izquierdas. Aquí es un corte, esta es una imagen diagnóstica, y entonces esta es la cara anterior de la reja costal, aquí está el diafragma y este es el corazón. Saliendo del ventrículo izquierdo la aorta, y vamos a cortar por debajo del corazón, vamos a cortar las cavidades ventriculares, mire, la línea azul es el sitio donde se va a cortar ese corazón. Entonces aquí estoy cortando ventrículo izquierdo y ventrículo derecho, septum interventricular. Aquí visto desde adelante dónde está pasando la línea de corte de esta imagen. ¿Qué es anterior? Lo que está aquí hacia arriba en la imagen de la pantalla, esto es el cuerpo del esternón en la parte inferior, ya llegando al apéndice sifoides. Estos son los cartílagos que se articulan las costillas con el esternón. Esto oscuro aquí son los pulmones y estos puntos blancos son la irrigación, los vasos sanguíneos dentro del pulmón, en este caso del pulmón izquierdo y del pulmón derecho este. Entonces, cuando corto aquí esta persona, que puede estar viva, porque en unas imágenes diagnósticas pasan sonido, pasan rayos X y entonces hace una imagen de un corte del cuerpo. Lo posterior será esto, atrás del corazón, los cuerpos vertebrales. Esto es un gran vaso que si trazo una línea media estaría por aquí. Y este gran vaso está al lado izquierdo. Está lleno de sangre, mire. Esta es la aorta. Dije yo que 2/3 partes estaban a la izquierda de la línea media. Este es el pulmón izquierdo. El lóbulo superior forma como una lengua aquí, pedazo de pulmón como una lengua, son la língula que cubre el ventrículo izquierdo. Mire, esta es la pared ventricular, el miocardio del ventrículo izquierdo. Del tabique interventricular sale la trabécula septomarginal a la base del pilar anterior del ventrículo derecho.
y por ahí estarán yendo las septales anteriores. Entonces las septales anteriores están por aquí y se meten hasta la trabécula septomarginal número 1, que lleva a la rama derecha de las de His. Luego, número 5, ¿qué será? Este es el ápice del corazón, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho. Esta será la arteria interventricular anterior. Si esta es la aorta, aquí estoy cerquita del surco, hacia nosotros, hacia aquí arriba, la aurícula. Pero no hay aurícula izquierda aquí. Entonces el surco atrioventricular tiene esta vena que desemboca en la aurícula derecha. Esta gran vena es el seno coronario número 2. Y aquí está llegando, como estoy cerca del diafragma, la vena cava inferior al atrio derecho. Si este es el atrio derecho, este es el surco atrioventricular, atrio para acá, ventrículo para acá. Pared anterior del corazón, esternón, pared posterior del tórax, cuerpo vertebral. Aorta torácica descendiendo, todavía estoy cubierto por aquel pulmón aquí, en el mediastino posterior. Y está llegando el seno coronario a la aurícula derecha, donde también llega en el piso de la aurícula derecha la vena cava inferior. ¿Listo hasta aquí? Interpretada la imagen, teniendo como reparo donde nos muestra el corte. Estas son imágenes de IMAIOS, que es un programa que nos tiene estas imágenes. Esta imagen es los ventrículos cortados, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho más delgado, septum interventricular, interventricular anterior, ¿rama de quién? Terminal de la coronaria izquierda. Arterias septales se van por la trabécula septomarginal hacia la base del pilar anterior del ventrículo derecho. Marginales derecha, interventricular posterior, ¿está aquí en el rama? Usualmente en la rama terminal de la coronaria derecha irriga una tercera parte del tabique interventricular. Marginales izquierdas, ¿de quién son ramas? De la circunfleja. Esta puede ser una oblicua desde la interventricular anterior o de la circunfleja aquí sobre la cara anterior del ventrículo izquierdo. Estas son dos imágenes cortando esta vez arriba, no aquí cerquita al diafragma, parte anterior, parte posterior del tórax, sino más arriba, donde están las salidas de la aorta, la llegada allá al lado derecho de la vena cava inferior. Entonces, cuando se corta el cadáver o en la imagen diagnóstica se hace un corte así, yo miro de abajo hacia arriba, de tal manera que la cabeza estará allá detrás de la pantalla. El cuello y la cabeza estará allá detrás de la pantalla que usted está mirando. Y entonces este es el lado derecho. Por si acaso esto dije que era el cuerpo de una vértebra y este gran vaso aquí es este mismo. Está saliendo del ventrículo izquierdo allá más abajo, está saliendo del ventrículo izquierdo, miren, y lo estoy cortando aquí. Esta es la aorta ascendente. Luego esta es una colateral de la aorta ascendente. Esta aorta descendente ya dio la vuelta sobre el hilo pulmonar izquierdo y se fue aquí para el lado izquierdo de la columna vertebral. Esta sería la línea media. Entonces aquí está la aorta descendente. Esta cavidad, la más posterior del corazón, es la cavidad de la aurícula izquierda, recibiendo las venas pulmonares izquierdas y las venas pulmonares derechas. Esta que llega aquí, a esta cavidad, será la vena cava superior. Cava superior, venas pulmonares, aurícula izquierda. Aquí está el cono de la pulmonar, porque por delante va a salir la arteria pulmonar del ventrículo derecho. Entonces, teniendo en cuenta que esta es la aorta, es decir, esto es el lado izquierdo, este es pulmón izquierdo, este es pulmón derecho, este es aurícula derecha. Entonces, esta que está saliendo para acá debe ser la arteria coronaria derecha. Un poquito más abajo aquí. Y se dirige hacia abajo, hacia el esternón, la unión cifoesternal, pero por el lado derecho, para irse hacia atrás, contorneando aquí el surco aurículo ventricular derecho. Y esta es la coronaria izquierda, que ya se dividió
y ya está dando muy seguramente interventricular anterior y la circunfleja que no la alcanzó a ver aquí. Coronaria izquierda, coronaria derecha, valvas del seno coronario derecho, del seno coronario izquierdo. Aquí no se ven tan claramente como aquí las tres valvas, las dos coronarias y la posterior que no tiene desfogue de salida de arteria coronaria. La disección en un corazón. Entonces, si están cerradas la de la aorta y la pulmonar, pulmonar aquí más anterior, anterior arriba, posterior aquí abajo, ¿esta qué válvula será? La válvula mitral, una y dos cúspides. Esta es la tricúspide. Supongamos que se están cerrando la mitral y después se va a cerrar la tricúspide. Están todavía cerradas aorta y pulmonar. ¿Qué parte del ciclo cardíaco está? ¿En sístole o en diástole? Entonces todavía no está cerrada la tricúspide, no ha cerrado bien la mitral. Entonces está en el inicio de la sístole, la sangre viene hacia nosotros, hacia arriba y atrás desde la punta del corazón y cierra mitral, después cerrará esta. Después abrirá, las semilunares de la pulmonar las pega aquí y sale nuestra sangre debajo del callado, me voy para el pulmón derecho y para el pulmón izquierdo. Y después se abrirá las de la aorta. Recuerde que las que suenan son mitral y tricúspide loop. La apertura de estas no va a sonar. Entonces tengo dos ruidos que equivalen. Cierre de las atrioventriculares, primer ruido. Al inicio de la sístole ventricular. Si uno dice sístole y no especifica si es auricular o ventricular, uno presume que estoy hablando de la sístole ventricular, que son las que impulsan la sangre para afuera del corazón, no de la sístole auricular que lo impulsa solamente de aurículas a ventrículos. Entonces esto podría ser al inicio de la sístole o al inicio de la diástole ya se abrió la tricúspide y se va a abrir la mitral. Ya se cerraron la aorta, recuerda que aquí se cierra primero esta. Aquí se cierra la izquierda primero, la izquierda también se cierra primero la aorta y después se cierra la pulmonar, el segundo ruido. ¡Tup! Puede ser esto un inicio de una sístole ventricular, probablemente, o el inicio de una diástole y se murió en ese inicio de la diástole. Entonces aquí está saliendo la arteria coronaria izquierda, aquí hay un pedazo de pared auricular derecha, allá en el surco atrioventricular debajo de esta pared auricular, llega hasta aquí y baja por el surco interventricular hacia la punta del corazón. La coronaria izquierda es esta, que no tarda en dividirse en circunfleja para dar la vuelta por aquí e interventricular anterior para bajar hasta la punta del corazón, irrigando el cono o infundíbulo pulmonar y la cara anterior del ventrículo izquierdo. Esta es la distribución que estábamos hablando y que con mayor frecuencia encontramos. Y fíjense que el tabique interventricular, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, está irrigado por ambos, por la coronaria derecha y 2/3 partes por la interventricular anterior de la coronaria izquierda. En cuanto a miocardio, el miocardio que irriga la coronaria derecha no es mucho porque es de la pared del atrio derecho y del ventrículo derecho. En cambio, la mayor parte del miocardio del ventrículo izquierdo y aurícula izquierda están irrigadas por las dos ramas interventricular y circunfleja de la coronaria izquierda. Pero el problema, recordemos, con si se obstruye la coronaria derecha, es que irriga la mayor parte de los nódulos, los tractos internodales, hasta las de His, incluida la primera septal, el nódulo atrioventricular. Una variable, la más frecuente que se encuentra, es que no llegue la coronaria derecha a la cruz del corazón para descender como interventricular posterior, sino que es la circunfleja la que va a dar la interventricular posterior. Entonces, esta distribución de la irrigación de las coronarias se llama el predominio coronario izquierdo. ¿Qué determina el predominio coronario izquierdo? La interventricular posterior
que en este caso es rama terminal de la circunfleja, no de la coronaria derecha. Si uno no especifica, entonces la mayoría de corazones tendrán esta distribución de esta irrigación con la interventricular inferior, rama terminal de la coronaria derecha, irrigado por la coronaria derecha, la cara inferior del corazón. Pero la mayor parte de la cara inferior del corazón, irrigada por la circunfleja, como interventricular posterior, predominio coronario izquierdo. Pueden haber, pero ya en menor posibilidad, todas estas variables, pues estableciéndose la irrigación distinta para las coronarias. Y aquí una ausencia de coronaria derecha y todo es irrigado, todo el corazón irrigado por la coronaria izquierda, la circunfleja, la interventriculares posteriores e interventricular anterior. Variables que encuentran en la anatomía clínica de Moore. El vaciamiento que habíamos visto en la parte anterior, coronaria derecha, ¿esta cómo se llamará? Atrio nodal para la auriculilla derecha y el nódulo sinusal. Las primeras septales, aquí no alcanzamos a diferenciar cuáles son las primeras septales, y las septales anteriores irrigando las ramas derecha e izquierda perdón, aquí, las ramas septales de la interventricular anterior y arteria circunfleja. Una disección de un corazón. Entonces, vemos la válvula mitral, valva anteromedial, valva posterolateral. La válvula de la aorta está abierta, la válvula de la aorta. No tengo la válvula pulmonar, está un poquito más abajo en el infundíbulo pulmonar del ventrículo derecho, la parte más anterior del corazón. Entonces, esta obviamente la coronaria derecha. Pero fíjense que esta comenzó a bajar aquí, no aquí. Entonces, aquí hay un predominio coronario izquierdo, donde la cara inferior del corazón, las interventriculares, están irrigadas por ramas terminales de la circunfleja que está irrigando el nódulo atrioventricular en el trígono derecho del esqueleto fibroso del corazón. Este es un predominio coronario izquierdo, determinado por las interventriculares posteriores, esta vez de la circunfleja, bien voluminosa, porque la coronaria derecha aquí se fue para la cara inferior del ventrículo derecho, pero no surco interventricular posterior para la circunfleja. Aquí el esquema de un corazón visto desde la parte anterior, y aquí ponen en negro y sacan nuestra arteria que se hizo una placa de ateroma, placa de grasas, de lípidos que se depositan ahí en la pared interna de las arterias y obstruyó, cerró y dejó sin irrigación la cara anterior del ventrículo izquierdo, el infundíbulo de la pulmonar. No se sabe qué tanto de la rama derecha e izquierda de las de His, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Antes tomaban una vena de los miembros inferiores que se ve en la piel, a través de la piel, y se llama la vena safena. Y con la vena safena abrieron un rótico a la aorta, en la unión donde se inicia el callado de la aorta, y le llevaron sangre al distal, a donde está la obstrucción de la arteria interventricular anterior. Entonces le hicieron un bypass entre la aorta y la arteria interventricular. Se tapó este vaso. Obviamente se comienza a morir, le da un dolor como si se le sentara a alguien en el esternón. Y ese dolor se transmite por unos nervios que suben aquí hacia el cuello y que vienen de una cosa que se llama el plejo braquial. Entonces, este dolor pudo haber sido referido a el miembro superior izquierdo. Uno está sintiendo de las caras de los miembros superiores, sobre todo de la cara interna del miembro superior izquierdo, y entonces puede ser que este dolor de un infarto del miocardio sea referido a la inervación del brazo, de la cara interna del brazo, e incluso de los dedos. Puede ser que le esté doliendo un dedo, no necesariamente el dedo de medio, el dedo del corazón, sino cualquiera de los dedos, porque la segunda neurona que interpreta de dónde viene el dolor está acostumbrada a sentir del brazo, no de aquí. Nadie le mete la mano dentro del tórax a friccionarle el corazón. ¿Eh? Entonces, la segunda neurona interpreta como que el dolor viene del brazo.
Si es de la coronaria derecha, la rama terminal del diafragma, puede referirlo como malestar abdominal. Es que un cafecito y una arepa que nos comimos antes de ir a jugar golf, eso me hizo daño. Tómele un electrocardiograma, no ahí se haya tapado la interventricular posterior. Aquí utilizaron otra forma de llevarle sangre a la distala donde estaba la oclusión de la arteria interventricular anterior. Esta vez tomaron una arteria colateral de la subclavia izquierda, que se llama la mamaria interna o torácica interna. La desprendieron aquí de los cartílagos, detrás de los cartílagos costales, al ladito del esternón. La metieron allá y se la pegaron la arteria torácica interna, mamaria interna, a la interventricular anterior. En el otro lado utilizaron una parte de la vena de los miembros inferiores, de la vena safena, y entonces hicieron un bypass con una parte de esa vena, anastomosando, uniendo la aorta con esta vez la coronaria derecha. Puede ser que le hayan tenido que hacer este procedimiento quirúrgico porque tenía una obstrucción de dos vasos, de la interventricular anterior, por aquí, y de la coronaria derecha, por aquí. ¿Tendría este paciente una frecuencia de contracción de las aurículas normal o no? Muy seguramente sí, porque la coronaria derecha está dando la atrio nodal por aquí. Para la desembocadura de la vena cava el nódulo sinusal por aquí. ¿Sí? Entonces no estaría alterado la frecuencia de contracción de las aurículas. Más sí, por estar tapado aquí, de pronto había un bloqueo también atrioventricular y un retardo para iniciar la contracción de los ventrículos. Después se inventaron pasar a través del catéter, pasarlo a través de la arteria. El hecho de pasar el catéter a través de la arteria obstruida por el ateroma, entonces ya le da algo de perfusión, ya comienza a pasar algo de sangre. Y después desenvuelven ahí esta mallita y se restablece el flujo. Entonces le dicen que le colocaron un stent al sitio donde tenía el infarto agudo del miocardio. Se tapó eso, lo llevaron, metieron los catéteres y pusieron un stent para reanudar el flujo de la sangre con sangre bien oxigenada, con azuquitar, para que se siga contrayendo ese corazón. Recuerda que vimos que nuestros cordones del corazón en el embrión, en la final de la segunda, tercera semana, inicio de la tercera semana, han formado un tubo cardíaco con el extremo inferior venoso, donde llegan tres venas a la parte auricular del corazón, pasan por una estrechez a los ventrículos y sale por las arterias que después van a ser tabicadas, divididas en dos, arteria pulmonar por delante y por detrás arteria aorta. Se da una vuelta y crece mucho, estos ventrículos se vienen hacia adelante. La pared ventricular se viene hacia adelante, abajo y un poquito a la derecha. Y se forma aquí en el tubo cardíaco unas almohadillas dentro del corazón, donde van a estar ubicadas las válvulas atrioventriculares mitral y tricúspide. Y se va a comenzar a tabicar ese corazón. Cuando bajan los ventrículos a formar la pared anterior del ventrículo derecho, el infundíbulo pulmonar, y las aurículas suben y se van hacia atrás, se forma esta vueltica, eso es lo que se llama el asa cardíaca. Entonces este es el asa cardíaca. Estas paredes del corazón tubular están cubiertas por pericardio seroso. Entonces queda un túnel de aquí detrás de las arterias, aorta y pulmonar, delante de las venas que van a subir aquí. Y ese es el seno transverso del pericardio fibroso. Ya tenemos el seno transverso en el asa cardíaca. Y las ventrículos que bajaron forman el cono de la pulmonar. Y aquí se comienza a tabicar los dos ventrículos, separar ventrículo derecho del ventrículo izquierdo. Entonces el asa cardíaca, para quedar en esta posición, la pulmonar por delante, subiendo, dirigiéndose atrás y un poquito a la izquierda, la aorta por detrás, subiendo un poco a la derecha
Por eso se ausculta mejor el cierre de la arteria de la válvula aorta en el segundo espacio intercostal derecho y el cierre de la pulmonar en el segundo espacio intercostal izquierdo, habiendo salido del ventrículo derecho. Ojo al juego de palabras. Un embrión, en el embrión ya se formó el tubo digestivo. Lo primero que se forma en nosotros es el tubo digestivo. Quizá por eso primero le damos gusto al tubo digestivo y después al tubo neural. Aquí ya hay tubo digestivo, parte de ese tubo digestivo protruye y forma una cosa que se llama el saco vitelino. Está irrigado por arterias de la aorta y se forman venas, la vena vitelina. Esta es la vena que viene con sangre desde la placenta, ¿sí? Va a ir con sangre hacia la placenta, es la vena umbilical, y esta es la vena principal del feto. Y entonces esas tres venas, la vena cardinal, la vena umbilical y la vena vitelina, van a formar esta vena que llega a la aurícula. Aquí corazón tubular, ventrículos, salen las arterias hacia la cabeza. Esto cuando el corazón quedó debajo del tubo neural prosencéfalo aquí. Aquí había una membrana bucofaríngea y aquí debajo del corazón, a la altura del cuello, estaba formándose una cosa que se llama el septum transversum, debajo del corazón. En esta época, la boca, el piso de la boca es el corazón, el asa cardíaca, y el techo de la boca es el encéfalo, los hemisferios cerebrales del prosencéfalo. Membrana bucofaríngea se rompe y quedará el paso para el tubo digestivo. El saco bicentelino se mete allá, forma parte de la circulación abdominal, del tubo digestivo y del hígado. Y el hígado queda debajo del diafragma septum transverso. Por eso el nervio frénico se origina en el cuello, porque en esta época donde el piso de la boca es el corazón, entonces el diafragma está a la altura del cuello y se llevan los nervios frénicos, uno por cada lado del corazón, hasta el diafragma en la posición definitiva. Nótese que todavía obviamente no tiene extremidades este embrión. Todavía es embrión, estamos al final de la tercera semana, entonces todavía no son formados los órganos, pero ya este sistema cardiovascular está funcionando y por aquí se está bombeando sangre a través de los extremos arteriales y va a volver aquí a la aurícula derecha. Obviamente esto va a cambiar y se van a formar los vasos definitivos que vamos a conocer en el recién nacido, en el adulto y en el feto. Aquí era el corazón tubular, el sitio entre las aurículas, derecha e izquierda, y los ventrículos. Va a crecer el septum interventricular hacia las almohadillas endocárdicas. Y desde el techo de las aurículas hacia abajo y adelante, crecerá el septum primum, que deja este roto entre aurícula derecha y aurícula izquierda, el ostium primum. Llega la sangre por las venas cavas aquí, pasa a la aurícula izquierda, se va mitral, ventrículo izquierdo y sale por la aorta para todo el cuerpo. Después aparece, se cierra el ostium primum. Mire, ¡pum! Llegó este aquí. Antes que se cierre el ostium primum, por muerte celular programada, por apoptosis ahí, se abre un ostium secundum, aquí, en el septum primum. Ese ostium secundum va a quedar cubierto por el septum secundum. En definitiva, queda un hundimiento en el tabique interauricular que debe estar cubierto por el septum secundum, el ostium secundum. Como llega mucha sangre aquí, desde la cava inferior, desde la vena umbilical, de las arterias umbilicales, perdón, de la irrigación de la placenta vena umbilical, entonces va a empujar el septum primum y pasa sangre aquí. Eso es la circulación fetal. Cuando nace, se abre la circulación pulmonar, llega mucha sangre a la aurícula izquierda y este septum primum cierra el foramen oval y queda la fosa oval. Una semanita después ya no abre aquí, ya no debe abrir. Si queda un rotico aquí, esto no cubre bien el ostium secundum, entonces queda una comunicación interauricular. El miocardio del septum interventricular crece hacia las monodillas endocárdicas
y aquí queda miocardio, formando el septum interventricular, y aquí hace falta este pedacito, se forma una membrana, el septum interventricular membranoso. En la circulación embrionaria y fetal al inicio hay una comunicación, el agujero de Paniza aquí en este sitio, comunicación interventricular. Visto desde la aurícula derecha, el rosadito será el septum primum y el ostium secundum estará por aquí. El septum secundum queda un relieve en la fosa oval y se llama el fondo, en la septum primum, fosa oval. Y el relieve del septum secundum, limbo de la fosa oval. Entonces, aurícula derecha, desembocadura de vena cava superior, vena cava inferior, septum primum en amarillo. Voy hacia las almohadillas endocardíacas, ostium primum. Cuando se vaya a cerrar aquí el ostium primum, porque esto crece hasta acá, se abre el ostium secundum, que va a quedar cubierto por el septum secundum. Llega la sangre por la cava inferior bien oxigenada desde la circulación abdominal. Recuerde que por el cordón umbilical me están llegando dos arterias desde la placenta, en la circulación fetal, con sangre bien oxigenada. Aquí ya en el hígado, en el abdomen, se mezcló con algo desoxigenado del hígado y del tubo digestivo, pero aquí la sangre está bien oxigenada. Pero si me voy para el ventrículo derecho, me voy solamente a los pulmones, muy poca sangre porque no ha tomado aire y están colapsados los alvéolos. Está como espichado el lecho capilar pulmonar. Por eso no se va mucha sangre, sino que pasa a la aurícula izquierda la sangre con buen contenido de oxígeno. Para ir al ventrículo izquierdo, irse por la aorta a todo el cuerpo del bebé y nutrir todos esos órganos que se están formando y comiencen a adquirir su función. Esto no es otra cosa que el mismo esquema visto desde adelante, aurícula derecha, aurícula izquierda, ¿sí? Las almohadillas endocárdicas hacia donde crece septum primum y septum secundum. El septum secundum no crece tanto como el septum primum y queda un limbo de la fosa oval y la fosa oval que corresponde al septum primum. Pero puede ser que no se crucen estos vasos bien, no se tabiquen aquí entre el cono arterial, entre pulmonar en verdecito y aorta. Es más, puede que se cierre un poquito la salida de la pulmonar. Entonces, cuando está muy estrecha una válvula, se llama estenosis. Entonces tiene, número uno, estenosis de la arteria pulmonar. Como tiene cerrada la salida del ventrículo derecho, se hipertrofia el miocardio del ventrículo derecho, aquí número 3. Y en este caso, la aorta que debiera salir del ventrículo izquierdo aquí, sale por arriba del tabique interventricular, la parte muscular. Y entonces esta está cabalgando el tabique intermuscular, está persistiendo la comunicación interventricular y entonces, cabalgando la aorta, estenosis de la pulmonar, comunicación interventricular e hipertrofia verticular, consecuencia de esta estenosis de la pulmonar, es lo que forma la tetralogía de Fallot. Ese niñito no tiene una adecuada circulación aquí para ir bien a los pulmones y oxigenarse bien esa sangre. Le toman unos rayos X y la silueta cardíaca forma como un zapato sueco y está alterada la silueta cardíaca. Por la hipertrofia ventricular aquí se ve como acostado en la tetralogía de Fallot. Entonces, son una malformación en el desarrollo embrionario y fetal de ese corazón. Nació el niño, debió volver mucha sangre a la aurícula izquierda para cerrar el septum primum y cerrar el ostium secundum contra el septum secundum. Pero al cerrarse, también se debió cerrar el ductus que comunicaba la arteria pulmonar con la aorta. De pronto ese cierre fue tan grande que el ductus que se volvió ligamento arterial estenosó, cerró la luz de la arteria aorta. Y entonces eso es una coartación de la arteria aorta.
Aquí está aorta ascendente, callado de la aorta, tronco arterial brachiocefálico, ¿cómo se llama 6 aquí? Carótida común izquierda, subclavia izquierda número 7. Subclavia izquierda, carótida común izquierda. Y ahí, pasandito la subclavia izquierda, se estenosó la arteria aorta. Entonces, el ventrículo izquierdo trata de vencer esa estenosis aquí. Se dilatan todos estos vasos aquí con una gran circulación hacia la cabeza y hacia los miembros superiores, pero poca circulación para el abdomen y la pelvis. Entonces la sangre busca otro camino. Entonces esta coartación aórtica con el cierre del ductus arterial entre arteria pulmonar y aorta, sobre todo aquí hacia el lado izquierdo de la arteria pulmonar izquierda hacia la aorta, al cerrarse, como produce este signo de la aorta, que queda como un 3 ahí, entrado la coartación de la aorta. ¿Qué le pasa a una persona que tiene coartación de la aorta? Arriba tiene un buen desarrollo de miembros superiores, del tórax, de la cabeza, de la cara, pero le llega poca sangre a los miembros inferiores. Entonces el desarrollo pondoestructural es este, como un cono, ¿no? Bien grande arriba, pero bien pequeño abajo. Nosotros en alguna medida tenemos aquí estrechez de la aorta. Entonces aquí está la parte anterior de la reja costal, la columna vertebral, la aorta ascendente, callado de la aorta, tronco brachiocefálico, carótida común, subclavia y se cerró aquí. Coartación de la aorta. Mire, aquí ya pasa menos sangre por aquí. Entonces la sangre se viene de la subclavia aquí y de la subclavia de allá por las torácicas internas para devolverse a la aorta aquí por los vasos intercostales a la aorta torácica. Se vuelven tan tortuosos que se hacen unas entraditas en las costillas, las arterias se vuelven tortuosas y hacen unas muescas en el borde inferior de las costillas. Entonces se ve el número 3 aquí de la aorta en la silueta cardíaca izquierda. La silueta cardíaca izquierda estaba formada por el arco aórtico, la salida de la pulmonar, la aurícula izquierda y la gran parte de la silueta cardíaca izquierda, el ventrículo izquierdo, de la silueta cardíaca. Entonces aquí debiera bajar derechito y resulta que aquí entró como un 3, la coartación de la aorta. Entonces estos son los signos radiológicos. Obviamente si le toman la presión arterial en los brazos, está hipertenso en los brazos y en los miembros inferiores tendrá pulsos bajos y bajita la tensión arterial. Esa es la coartación de la aorta, una pieza de una persona que sufrió coartación de la aorta. La dilatación, entonces se rompe aquí, se forma un saco en la aorta ascendente, un aneurisma de la aorta, la coartación para descender allá a la aorta descendente. Entonces, si estrecho yo, si estoy regando en un jardín con una manguera sin pistola en la punta de la manguera, entonces cuando cae en el piso el agua, suena. Si le pongo un dedo a la salida de la manguera, entonces sonará el agua saliendo de la manguera. Entonces, aquí, poniendo el fonendo aquí en la espalda, en el lado izquierdo, por dentro de la escápula, por fuera de la columna y estos músculos, poniendo, escucharé el soplo de una coartación aórtica, esta vez en la pared posterior de la reja costal. Cuando vaya a bajar aquí, por el lado izquierdo se escuchará. ¿Se escuchará más en sístole o en diástole? Entonces se escuchará más loop dub, diástole, loop dub, loop dub, o se escuchará más en sístole. En el sístole sonaría loop, 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 o loop dub, loop dub. Entonces usted debió contestar obviamente que en sístole. Cuando esté expulsando el ventrículo izquierdo y la sangre pase rapidísimo por aquí, se escuchará más en sístole. En la medida que vaya pasando sangre, irá bajando el soplo. Loops, y va bajando el sonido, y entonces es un soplo en decreciendo. ¿Ven por qué tenemos que aprender toda la morfología? Porque puede alterarse la formación de eso.
de esos vasos. Con una coartación de aorta se congestionan las mamarias internas, torácicas internas, para mandarle sangre por los intercostales a la aorta después de la coartación de la aorta. Y entonces estas arteritas tortuosas se meten en el borde inferior de las costillas y forman estas muescas, además de la silueta en el número 3, aquí donde está la coartación de la aorta. Obvio, también le pasan una mallita y dilatan esa mallita. A veces esto es suficiente para que se restablezca el flujo, pero en ocasiones tienen que entrar y abrir y poner un parche aquí para ampliar esa estenosis de la aorta. El seno coronario y las disecciones que vimos del doctor Robert Ackland. La imagen del corte, el sitio donde estaba el corte, trabécula septomarginal, ventrículo derecho, aurícula derecha, vena cava inferior. Estoy cortando aquí, bajito, cerquita del diafragma, y en la desembocadura del seno coronario, al ladito de la vena cava inferior, cerca del tabique interventricular. Tabique interventricular, miocardio del ventrículo izquierdo, línea media, esternón, cuerpo vertebral. Al lado izquierdo, aorta torácica o descendente. Y ahí está, pues, señalado todo lo que les estaba diciendo. Entonces, aquí, trabécula septomarginal, exactamente desde el septum interventricular hacia el pilar anterior del ventrículo derecho. La arteria coronaria derecha en el surco atrio-ventricular derecho. Interventricular anterior, arteria interventricular anterior, seno coronario, desembocando cerca de la vena cava inferior. Entonces ahí está tomado de las imágenes de IMAIOS, esas bases de datos. Un tema importante, importantísimo, que es el que va a regular la frecuencia cardíaca, es la inervación del corazón. Entonces el corazón debe estar regulado, la frecuencia cardíaca, la frecuencia con que se contrae el corazón, debe estar regulado por el sistema nervioso. El sistema nervioso tiene sistema nervioso central, nervios y sistema nervioso periférico. El doctor Frank Netes nos dibuja el corazón, el callado de la aorta, nos deja un espacio entre el callado de la aorta y la pulmonar para ver que ahí hay neuronas, cuerpos neuronales. Este es un esquema de médula espinal y en la médula espinal los cuerpos neuronales están en el centro, formando astas anteriores, astas posteriores, y a esa médula espinal por cada lado va a llegar la raíz dorsal y va a salir la raíz ventral. Cada raíz dorsal y cada raíz ventral hace un par raquídeo o espinal. En el tallo cerebral también se agrupan cuerpos neuronales. Las neuronas pueden ser multipolares o bipolares. Bipolares, monopolares o multipolares. Las arterias de aferencia lleva la sensibilidad de la punta de un dedo que estoy acercando a la flama de una vela por un nervio en la periferia que tiene un cuerpo de una primera neurona en la raíz dorsal, que es aferente al sistema nervioso. Entonces hay aferencias que vienen de la piel. En la médula espinal del cuello, desde las astas anteriores, parte de un cuerpo neuronal de una multipolar, un axón, y ese axón llega hasta el músculo, a la placa motora del músculo esteroesquelético, y retiro el dedo de la llama. Y entonces tengo una aferencia, una neurona de aferencia, una conexión con la eferencia y un músculo efector que me retire el dedo. Eso es un arco reflejo. Entonces, si usted le dan una olla caliente, apenas tenga contacto con la olla caliente, pues abre la mano y deja caer la olla. ¿Sí? Un arco reflejo con una aferencia y una eferencia. Las aferencias tienen neuronas monopolares. Esta tiene una sola prolongación que después se divide en una parte periférica y una parte central que entra al sistema nervioso central. ¿Entendido? Y las eferentes usualmente para músculo estriado esquelético voluntario. Voluntariamente puedo extender el dedo índice y señalar a uno de ustedes. Entonces parte una neurona de las astas anteriores de la médula espinal
y voy a un músculo estriado esquelético del miembro superior y estiro el dedo y señalo a alguien. Para el músculo liso, el tubo digestivo, para las glándulas sudoríparas de los tubos digestivos, para el miocardio, la neurona que sale de las astas intermedio laterales de la médula espinal tiene que salir por la raíz de salida, como las de las músculo esquelético, raíz ventral. Parraquídeo, pero tiene que encontrar en la periferia otro cuerpo neuronal de otra multipolar con una sinapsis. Esto quiere decir que esta línea punteada es el axón que partió del asta intermedio lateral de la médula espinal, salió por la raíz ventral, se salió del nervio raquídeo y se comunicó con una cadena de ganglios. Recuerde que ganglio quiere decir nudo, son cuerpos neuronales, axones, cuerpos neuronales, un ganglio. 3 ganglios en la región del cuello, ganglio cervical superior, ganglio cervical medio y ganglio cervical inferior o estrellado. Este ganglio está por delante del cuello de la primera costilla. Entonces, si tenemos un susto muy grande, el sistema autónomo gobierna la respuesta del corazón. Y entonces el corazón va a tener que contraerse con mayor frecuencia para mandar sangre a los pulmones rapidísimo que se oxigene y mandar sangre oxigenada a todo el cuerpo por la aorta. Entonces el sistema nervioso que detecta que nos van a atracar, qué sé yo, que nos sacaron un cuchillo, un habitante de calle, que nos estrellamos en un carro, entonces le va a avisar al corazón, este señor tiene que correr o enfrentar al enemigo. Entonces es una respuesta simpática. Aquí nos ponen solamente la neurona que sale en rojo de la respuesta simpática de la médula espinal del tórax. Este es el primer par torácico, segundo, tercero, cuarto intercostales. A la altura de la médula espinal T1, porque sale el primer par intercostal para meterse debajo de la primera costilla. De ahí con las ramas ventrales del primer par torácico, segundo y tercero y cuarto, estarán saliendo el axón de la preganglionar que llega hasta la cadena simpática. Entonces recuerden que tengo que buscar otro cuerpo neuronal en la periferia y hacer sinapsis. Voy a tener 2 neuronas en la inervación simpática, de la región hasta intermedio lateral del cuerpo neuronal. Sale raíz ventral, parraquídeo, comunicante, se comunica con la cadena simpática del parraquídeo y este está bien mielinizado. Entonces se llama comunicante blanco, preganglionar. Cuando llego al ganglio, por ejemplo, al ganglio cervical inferior o estrellado, puedo hacer sinapsis ahí y partirá otro axón. En este caso, el doctor Netter nos pinta discontinuo esas fibras cardíacas de nervios cardíacos de los pares raquídeos torácicos que van a ir al corazón y al nódulo sinusal y le dicen, a ver, contráigase más rápido y con más fuerza para bombear más sangre a los músculos y a los pulmones para que se oxigene más. Quizás se hayan asustado un poquito y hayan obtenido una respuesta simpática. Como el sistema nervioso está recibiendo la visión por allá, por el segundo par craneal, entonces cuando ustedes vean el juego de genes de su pareja que compensa todos los defectos suyos, entonces el sistema nervioso le va a decir al corazón, a ver, mándele sangre a ese cerebro a ver si nos comunicamos con ese ser que compensa todos mis defectos y aumenta la frecuencia cardíaca. Por eso localizamos aquí por la respuesta rápida del sistema nervioso autónomo. Entonces, figúrese, la visión está por allá en la corteza cerebral y en el diencéfalo, en lo más interno del cerebro, y tiene que bajar hasta la médula espinal torácica. Bajar por el tallo cerebral, por la médula espinal cervical alta, cervical media baja, hasta el tórax. Aquí encuentra la segunda neurona preganglionar. Me voy a la cadena simpática en todos los ganglios del cuello. ¿Por qué tan alto este ganglio cervical superior va a darle inervación simpática al corazón? Porque el corazón se desarrolló debajo
del prosencéfalo, debajo del cráneo, cuando era el piso de la boca. Entonces, desde allá van las posganglionares. Voy a tener 3 neuronas en la respuesta autónoma. Una arriba, en un sitio que se llama el hipotálamo, que gobierna la que sale o del tallo cerebral, esto es parte dentro del sistema nervioso central dentro del cráneo, se llama el bulbo raquídeo, o del tallo cerebral o de la médula espinal, donde sale otra neurona, que es la preganglionar, a una tercera neurona de donde va a partir un tercer axón para ir al órgano efector, al nódulo sinusal del miocardio, a través de las paredes de las arterias, a ese miocardio para que se contraiga más duro, más fuerte. Entonces voy a tener 3 neuronas en la respuesta simpática. Pero supongamos que se quedó dormido escuchando la charla y la conferencia. Entonces dice, no, deje de contraerse tan rápido, ahorremos energía. Respire más despacio y haga bradicardia. Entonces, una neurona del hipotálamo le manda esta vez a una neurona preganglionar en el tallo cerebral. Aquí está esquematizada en azul. Entonces, esa neurona manda un axón por un par craneal, que es el nervio más largo, par craneal más largo. ¿Cuál es el par craneal más largo? El nervio vago, que vaga por todo el cuerpo. ¿Qué número? De adelante hacia atrás. El 10º par craneal. Sale por el cráneo, baja en el cuello y cuando está en el tórax va debajo de la aorta, ahí encuentra su tercera neurona de la inervación parasimpática. Y esa tercera neurona va y le dice al nódulo sinusal, tranquilo, se durmió. Sus neuronitas no están consumiendo mucho oxígeno, contráigase más despacio y produce bradicardia. Esa es la inervación autónoma del corazón. Podríamos agregarle las aferencias, es decir, parecida a esta que sintió que se estaba quemando, acercó el dedo a una flama de una vela, a una llamita. Entonces, las aferencias del corazón vienen del callado de la aorta. Hay varoreceptores, receptores de presión de la sangre que está bombeando el ventrículo izquierdo en las paredes de la aorta, que tienen cuerpos neuronales aquí, mire, en los ganglios del vago y entran al tallo cerebral. Se comunican allá con el sistema reticular y le dicen o bájele ahí en el tallo cerebral o vuelven y bajan aquí en la región torácica y súbele porque se despertó. Y va a tener que parar la grabación. Va a tener que parar la grabación. Entonces, el simpático me responde aquí y me ayuda. Entonces, en resumen, 3 neuronas interpuestas para 2 equipos. Un equipo, el equipo azul parasimpático, que disminuye la frecuencia cardíaca, produce bradicardia. Y el equipo de la respuesta simpática produce taquicardia. Primera neurona en el hipotálamo, tanto el simpático como el parasimpático, núcleo anterior del hipotálamo parasimpático, para un núcleo en el tallo cerebral, de donde van a salir axones por el nervio vago. Nótese que las preganglionares, segunda neurona parasimpática del núcleo en el tallo cerebral, son largas porque bajan en el cuello, en el tórax hasta que llegan aquí. Y las posganglionares son corticas. 3 neuronas en respuesta parasimpática. Respuesta simpática, núcleo posterior del hipotálamo, bajo a la médula espinal torácica alta, de donde salen de las astas intermedio laterales al par raquídeo, al comunicante de la cadena simpática. Puedo hacer sinapsis ahí e irme con posganglionar para el corazón. O puedo subir y hacer sinapsis en el cervical superior y bajar posganglionar al plejo cardíaco. Entonces tiene inervación simpática en rojo, inervación parasimpática en azul, inervación aferente visceral de la presión arterial al tallo cerebral a través del nervio vago, con cuerpos neuronales en el ganglio inferior del nervio vago, entrando allá al cráneo por el foramen lacerado posterior o yugular. Entonces hasta ahí hemos repasado y ampliado la irrigación de las arterias coronarias y la irrigación autónoma que necesita un ganglio en la periferia con sinapsis
para una tercera neurona. Esa es la inervación autónoma del corazón y algo de las aferencias de la sensibilidad. Recuerden que por aquí al plejo braquial, aquí esta vez en el cuello, está subiendo el nervio frénico con la sensibilidad de cuando se esté muriendo el miocardio, y ese pericardio seroso va a doler y el dolor se va a irradiar al cuello o al plejo braquial, porque ese 5 donde nace el nervio frénico también estará entrando la sensibilidad del corazón de por aquí. O en los últimos intercostales, aquí el diafragma, y el dolor va a ser referido como al abdomen, un malestar abdominal. Entonces, importantísima la inervación, importantísima la irrigación, que es de lo que nos morimos las personas más estresadas dentro de la sociedad. Digo, nos morimos las personas más estresadas porque uno de los profesionales después de los choferes de buses son los médicos, especialmente los anestesiólogos y no sé qué otras especialidades, que van a tener un estrés mayor y mayor posibilidad de sufrir un infarto del miocardio. Yo creo que por hoy es suficiente la información ampliada de las arterias coronarias y de la inervación del corazón. Mucho gusto, y utilizando una raíz de corazón, estamos de acuerdo en que hay varios temas para repasar y para leer en los textos y cotejar con los atlas, como los atlas del doctor Netter, que nos especifican esa inervación del corazón con colorcitos y ahí guías de cuál es la inervación autónoma simpática, parasimpática y la inervación aferente visceral. Buen día.